El restaurante en la terraza de un edificio en Polanco brillaba bajo luces doradas. Cada mesa un resplandor de elegancia silenciosa. Los meseros se deslizaban sin hacer ruido entre manteles de lino. Los comensales lucían atuendos que costaban más que un año de renta, pero ninguna ambientación podía calmar los latidos en el pecho de Adriana de la Vega. Alisó el puño de su saco color marfil, sus dedos rozando el borde pulido del reposabrazos de su silla de ruedas. En el ventanal, su reflejo parecía sereno. Cabello rubio dorado en suaves ondas. Su blusa de seda perfectamente fajada dentro de pantalones de vestir. Maquillaje discreto, postura impecable. Se veía compuesta, poderosa, pero ningún reflejo podía ocultar las ruedas debajo de ella. La recepcionista le había sonreído cortésmente cuando Adriana llegó, pero sus ojos se desviaron brevemente hacia la silla. Una mirada a la que Adriana se había acostumbrado, ese sutil cambio entre sorpresa e incomodidad. Siempre oculto tras la etiqueta, siempre presente. No estaba aquí para hacer una declaración. Estaba aquí en una cita a ciegas. Idea de su asistente. «Deja que alguien entre por una vez», le había dicho. «Para que se sienta normal. Normal». Adriana exhaló, divertida por la ironía. Él llegaba tarde. Ya eran 13 minutos. Volvió a mirar el menú, aunque ya se lo sabía de memoria. El violinista tocaba un bolero suave y nostálgico. Una vela parpadeaba. Unos pasos se acercaron. Un hombre apareció. Alto, vestido con ropa cara, de mandíbula marcada, seguro de sí mismo. El tipo de hombre al que nunca le habían dicho que no. El maître lo guió hasta su mesa. Se detuvo. Su rostro cambió. «¿Tú eres Adriana?», preguntó, la vacilación ya colándose en su voz. «Sí», dijo ella, ofreciéndole la mano. No la tomó. Una pequeña risa incrédula se le escapó. «Vaya, esto es inesperado». Ella se enderezó ligeramente. «¿Tú eres Mateo?». No respondió. Su mirada cayó a la silla, y luego se apartó rápidamente. «Creí que iba a conocer a la directora general de Casa de la Vega», dijo, con la voz baja pero cortante. «No, esto». Un frío silencio se instaló. Cerca unos cubiertos se detuvieron en el aire. Alguien jadeó. El violín siguió tocando. El rostro de Adriana no cambió, pero su mano se aferró al borde de la mesa. «Soy la directora general». Él se mofó. «Claro, pero ¿esto? Parece publicidad engañosa, como un truco para dar lástima». Se le hizo un nudo en la garganta, pero buscó su bolso de mano. No discutiría. Se iría con la dignidad que le quedaba. Entonces... «Perdón por la tardanza, mi amor», dijo una cálida voz masculina detrás de ella. Dos hombres se acercaban. No era Mateo. Era más alto, más robusto. Vestía jeans y una camisa azul marino arremangada. El polvo aún se aferraba a sus botas, pero sus ojos eran amables, centrados por completo en ella. Tocó el respaldo de su silla con suavidad. «El tráfico estaba imposible. ¿Ya pediste algo?». Adriana parpadeó. «¿Qué?». Él se inclinó y susurró. «Sígueme el juego si quieres salir de aquí». Ella dudó, luego asintió mínimamente. El hombre se volvió hacia Mateo. «Gracias por hacerle compañía a mi prometida. Yo me encargo desde aquí». Mateo se quedó boquiabierto. «¿Qué demonios es esto?». «Vámonos, mi amor», dijo el hombre maniobrando suavemente su silla. «Este no es nuestro ambiente esta noche». La empujó con una tranquila confianza hacia él. Hacia el elevador. Jadeos y susurros los siguieron, pero nadie los detuvo. Nadie se atrevió. En el elevador, el silencio regresó. Paredes pulidas, las luces de la Ciudad de México brillando tras el cristal. Adriana levantó la vista. «Ni siquiera parpadeaste». Él se encogió de hombros. «Parecía que necesitabas un rescate». «No me conoces». «No necesitaba hacerlo.
respondió él con una suave sonrisa. Ella lo estudió. Su firme presencia la tranquilizó a ella también. ¿Cómo te llamas? Emiliano. Emiliano Ríos. Ella dejó que el nombre flotara entre ellos. Bueno, Emiliano Ríos, te debo una cena. Él sonrió. Justo iba a un puesto de tortas aquí a la vuelta. No es exactamente 5 estrellas. Ella enarcó una ceja. Un pequeño bajón comparado con el risotto de Huitlacoche. Quizás, dijo él. Pero te apuesto a que la compañía es mejor. Adriana lo consideró y por primera vez en mucho tiempo sonrió. Una sonrisa real y sin defensas. El olor a cebolla asada y pan tostado flotaba en el cálido aire de la noche. Un suave murmullo de autos pasaba entre risas silenciosas y el ocasional siseo de la plancha del puesto. Los dos estaban sentados en una pequeña mesa plegable cerca de la banqueta, sus tortas envueltas en papel junto a vasos de plástico con agua de horchata que sudaban bajo el resplandor de las farolas. El cabello dorado de Adriana brillaba bajo la suave luz amarilla de los focos del puesto. Sus rizos sueltos caían suavemente sobre sus hombros. Se movió ligeramente en su silla, apartándose un mechón detrás de la oreja, mientras daba un pequeño y cauteloso bocado a la torta que Emiliano había elegido para ella. «No es foie gras», dijo él, sus ojos arrugándose mientras desenvolvía la suya. «Pero el dueño de este lugar solía ser subchef en un hotel de lujo en Reforma. Jura que su alioli de chipotle es el mejor». Adriana enarcó una ceja. «¿Y tú? ¿Le crees?» Emiliano sonrió abiertamente. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de ella antes de que pudiera evitarlo. Había pasado mucho tiempo desde que algo o alguien la había desarmado con tanta facilidad. Comieron en un silencio agradable durante unos momentos, los sonidos de la ciudad envolviéndolos suavemente. Luego, como si la pregunta hubiera estado hirviendo a fuego lento demasiado tiempo, Adriana finalmente habló. «No me conocías», dijo en voz baja. «Allá en el restaurante. No sabías quién era y aún así...» Vaciló, buscando la palabra correcta. «Te lanzaste». Él levantó la vista de su torta. «No sentí que me estuviera lanzando». «¿No te pareció...?» Soltó una media risa, medio suspiro. «No sé, ridículo. ¿Fingir ser la cita de alguien frente a un centenar de extraños?» La mirada de Emiliano no vaciló. No vi a un centenar de extraños. Vi a una persona sentada sola mientras todos los demás fingían no ver lo que estaba pasando. Bajó la voz. Simplemente no quise ser uno de ellos. Adriana lo miró. Realmente lo miró. No era pulcro como los hombres que solía conocer. Las mangas de su camisa estaban arremangadas hasta los codos, revelando antebrazos fuertes salpicados de un fino aserrín que no se había molestado en quitar. Su cabello se rizaba ligeramente en la nuca, un poco húmedo por el calor de la noche, pero sus ojos contenían algo que ningún traje a la medida había tenido jamás. Respeto, firmeza, ninguna agenda oculta. Intentó tomar su agua de horchata, pero el vaso de plástico se resbaló ligeramente mientras sus dedos temblaban por la falta de sensación. Antes de que pudiera atraparlo, la bebida se inclinó y un chorro oscuro de horchata se derramó sobre su falda color crema. Adriana se puso rígida, el pecho se le oprimió. Instintivamente. «Gira, Sare, si intentó limpiarla», pero sus dedos torpes no le respondieron. «Yo...» empezó, mientras el calor subía a sus mejillas, pero Emiliano ya se estaba moviendo. No dijo nada. Sacó un trapo de su bolsillo trasero, áspero, gastado, del tipo que encontrarías en un taller, no en un restaurante, y se arrodilló a su lado. Con cuidado secó la tela húmeda de su falda. Su tacto era suave pero eficiente. Luego, sin dudarlo, se agachó y levantó su pie con ambas manos, sosteniéndolo con el tipo de naturalidad que decía que ni siquiera lo había pensado 2 veces. Limpió la horchata que había goteado sobre su zapato y tobillo, sin prisa, sin evitar el contacto visual, sin inmutarse ante la quietud de sus piernas. Cuando terminó,
Colocó su pie suavemente de nuevo en el reposapiés y levantó la vista. No hacia su silla, sino hacia ella. «Listo», dijo simplemente. «Crisis resuelta». Adriana no dijo nada. Sentía un nudo en la garganta. Nadie la había tocado así desde el accidente. No con vacilación, no con un cuidado lastimero y ensayado. No era lástima. No era una actuación. Era solo cuidado. Le ardían los ojos y parpadeó rápidamente. Él volvió a sentarse en su silla, como si nada extraordinario hubiera sucedido, y le dio otro bocado a su torta. «¿De verdad vas a dejar que ese alioli se desperdicie?», bromeó. Adriana exhaló lentamente. Sus dedos se curvaron alrededor del vaso de nuevo, más firmes esta vez. Tomó otro bocado y por primera vez en mucho, mucho tiempo, no se sintió frágil ni rota. Simplemente se sintió vista. Adriana no durmió esa noche. Se sentó junto al amplio ventanal de su penthouse, la ciudad abajo, una neblina de faros y claxones lejanos. Sus piernas yacían inmóviles bajo una manta de cachemira. Una copa de vino a medio terminar descansaba sobre la mesa, intacta, pero lo que la mantenía despierta no era el dolor. Eran sus ojos, los ojos de Emiliano, firmes, tranquilos, sin escudriñar, sin compadecer. No la había mirado como si estuviera rota o fuera trágica o admirable por sobrevivir. Simplemente la miró y la vio a ella. Eso fue lo que la desarmó. Rodó silenciosamente hacia su habitación, pasando junto a filas de vestidos de diseñador sin tocar, pasando el espejo que había cubierto con seda meses atrás. No se había mirado en él desde el accidente. En aquel entonces, regresaba de la Semana de la Moda de Milán. Casa de la Vega acababa de lanzar su colección más atrevida. El champán fluía, las cámaras destellaban, el mundo se inclinaba. Luego, metal, gritos, una columna vertebral torciéndose. La palabra incompleta y el silencio. Su novio la dejó en cuestión de semanas. «Somos demasiado jóvenes para esto», había dicho. Los socios se retiraron, comenzaron los rumores. Nunca volverá a usar su propia marca. Tenían razón. Desde entonces, Adriana se había mantenido en control, imponente, inmaculada. Pero no había usado ni una sola pieza de su propio diseño porque estaban hechas para mujeres que caminaban, y ella ya no sabía para quién caminaba. Al otro lado de la ciudad, Emiliano se apoyaba contra la pared de su taller, sacudiéndose el aserrín de la camisa. El aroma a cedro y aceite de naranja flotaba en el aire. Su mejor amigo, Marcos, sostenía una taza de café desportillada. «A ver si entendí bien», dijo Marcos. «¿Fingiste una relación frente a toda la gente de un restaurante de lujo?» Emiliano se rió entre dientes. «No exactamente fingir, fue más bien improvisado». Parecía que ella lo tenía controlado. «No», dijo Emiliano. Parecía que no tenía más opción que controlarlo. Se quitó una astilla del pulgar. «No lo planeé, compa». Vi a ese tipo hablándole con desprecio, lo suficientemente alto como para que todo el lugar lo oyera. Ella no se inmutó, pero algo en sus ojos... Marcos ladeó la cabeza. «¿Qué viste?» Emiliano dudó. «A alguien que está cansada de mantenerse entera a la fuerza». Una pausa se instaló entre ellos. Marcos preguntó: «¿Es rica?» Emiliano sonrió con ironía. «Rica nivel Casa de la Vega». «¿La casa de modas?» «Sí, ella la que chiqui. Es el nombre. Es la etiqueta». Marcos soltó un silbido bajo. «¿Y qué hace comiendo tortas en la banqueta contigo?» Emiliano pensó en su sonrisa de esa noche. Sorprendida, vacilante, real. «No quería ser vista», dijo. Quería ser entendida. Y de alguna manera, él lo había logrado. «No estoy tratando de salvarla», añadió.
No necesita que la salven, pero no podía ver cómo alguien la trataba como si fuera menos. Marcos lo observó. ¿Le vas a contar lo de Julieta? La expresión de Emiliano cambió. Años atrás había estado estudiando arquitectura en la UNAM, con beca completa, el mejor de su clase. Entonces Julieta, su hermana pequeña, se enfermó. Su mamá apenas podía con la situación. Su papá se había ido. Así que dejó la carrera. Aceptó trabajos esporádicos, aprendió a construir con sus manos, abrió un pequeño taller de ebanistería, mantuvo las cosas simples, sólidas, reales. Yo elegí esto, dijo. No porque fracasé en otra cosa, sino porque esto importa. La gente toca lo que hago todos los días. Se sientan en ello, viven con ello. Levantó sus manos ásperas, con cicatrices, honestas, sin pretensiones, sin pulimento. Marcos asintió. Y tal vez eso es exactamente lo que alguien como ella necesita. Emiliano bajó la vista al suelo, en silencio. Quizás. Pero lo que no podía quitarse de la cabeza, lo que seguía resonando, era el momento en que sus ojos se encontraron con los de él mientras limpiaba la horchata de su pierna, levantando su pie suavemente para volver a colocarlo en el reposapiés. Sin miedo, sin vergüenza, sin palabras, solo confianza. Esa noche, por un frágil momento, ella había dejado que alguien te quitara. Y Lenokier no estaba seguro de si alguna vez se había sentido más visto. El aroma a madera y barniz recibió a Adriana cuando entró al taller. Un mundo muy lejano a las estériles salas de exposición de moda y las pasarelas brillantes en las que solía vivir. La luz del Soki a raudales por amplios ventanales, proyectando rayos dorados sobre pilas de cedro, pino y nogal. Las herramientas colgaban en perfecto orden en las paredes. Una mecedora a medio terminar esperaba pacientemente en una esquina. Emiliano levantó la vista de su banco de trabajo, limpiándose las manos en un trapo permanentemente manchado de aserrín y pintura. «¿Viniste?», dijo sonriendo. «Dijiste que estabas construyendo algo», respondió ella, mirando a su alrededor. Tenía curiosidad. Él señaló una forma cubierta que descansaba sobre una plataforma baja. «Quería hacer algo para ti». Adriana enarcó una ceja. «Déjame adivinar. Una silla». Emiliano se rió entre dientes. «Casi, pero no exactamente». Se acercó y quitó la cubierta con un pequeño gesto. Adriana se quedó mirando. Era una silla de ruedas, pero nada parecida a la que ella usaba. El marco brillaba con una suave madera de nogal mezclada a la perfección con fibra de carbono mate. Elegante, refinada. Las curvas eran suaves, donde la suya actual era rígida. Las ruedas eran delgadas, esculpidas con discretas bandas de rodadura. Un cojín de cuero suave reemplazaba el asiento estándar, moldeado al cuerpo sin parecer clínico. Se le cortó la que sé que cortó la respiración. «Noté algunas cosas», dijo Emiliano con delicadeza. «Los aros de propulsión de la tuya se resbalan, especialmente cuando no usas guantes». Ella parpadeó, sorprendida. «¿Y tu espalda?», continuó mostrando el panel ajustable. «Te inclinas demasiado hacia adelante porque tu asiento no te da un soporte uniforme. Eso te tensa los hombros, aunque no lo digas». Adriana tragó saliva y él se arrodilló junto a la silla. «El espacio libre. Me dijiste que visitas las bodegas de telas en el centro. Medí la altura promedio de las mesas de corte y ajusté esto para que no sigas golpeando los marcos». «¿Mediste las mesas de telas?». Él se puso de pie, encontrando su mirada. «Pongo atención». Nadie la había mirado así. No solo la habían visto, sino que habían notado las pequeñas batallas que libraba a diario, las que nunca mencionaba. «¿Y esto?», añadió, girando la silla ligeramente. Detrás del respaldo, un pequeño panel de madera se abrió para revelar un espejo plegable.
Grabadas en el borde circular, había palabras talladas en la madera. El estilo es presencia. Y tú lo defines. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Imaginé, dijo Emiliano en voz baja, que quizás querrías revisar tu labial antes de una junta, pero, más que eso, quería que recordaras lo que yo veo. Ella se acercó rodando. Sus dedos rozaron la madera pulida. No era fría como el metal. Se sentía viva. Lenta, cautelosamente, se transfirió al asiento. Emiliano se quedó cerca, pero no la vigiló. En el momento en que se acomodó, algo cambió. No se sentía restringida. Se sentía apoyada. Sus brazos descansaban de forma natural. Cuando rodó un poco hacia adelante, fue suave, casi sin esfuerzo. Dio una vuelta completa y se rió. Una risa suave y sorprendida. Emiliano sonrió al oír el sonido. Entonces Adriana se miró en el espejo. Su reflejo le devolvió la mirada. Luminoso, fuerte, su cabello dorado iluminado por la luz del sol desde arriba. Por primera vez desde el accidente, no se sintió como una mujer en una silla de ruedas. Se sintió como ella misma. ¿Hiciste esto solo con mirarme?, preguntó en voz baja. Escuché, dijo Emiliano. No solo con mis oídos. Adriana lo miró durante un largo rato. Ningún diseñador en Casa de la Vega había creado algo que le quedara tan bien, porque nadie había intentado entenderla de esta manera. Extendió la mano, sus dedos rozando de nuevo las palabras talladas. El estilo es presencia, y tú lo defines. Sonrió. No para las cámaras, no para los clientes, no para la marca, sino para sí misma. Y para el hombre que había mirado más allá de lo que había perdido y había visto todo lo que aún era. El lugar era todo cristal y glamour. Una antigua estación de tren transformada en un escenario de ensueño para el debut de la colección de temporada de Casa de la Vega. Los candelabros brillaban como estrellas. Las modelos se deslizaban por una pasarela, bañadas en oro y marfil. Adriana estaba sentada cerca de la primera fila, serena y pulcra, cabello dorado en ondas sueltas. Su silla de ruedas brillaba debajo de ella, ya no oculta. Era parte de ella ahora. A su lado estaba Emiliano recién afeitado, camisa impecable, zapatos gastados pero limpios. Llevaba un saco azul marino que ella había mandado a hacer a su medida, con su nombre bordado en el interior del puño solo para él. Parecía inseguro, ajustándose el cuello. ¿Estás bien?, preguntó ella. Solo me pregunto cómo terminé en un lugar donde el perfume cuesta más que mi renta. Ella sonrió. Estás aquí como mi invitado, mi amigo. Él asintió, aunque sus ojos todavía escaneaban a la multitud como un hombre tratando de encogerse. Cuando comenzó el desfile, las cámaras hicieron clic, las plumas garabatearon, pero durante el intermedio, la atención cambió. Susurros, flashes dirigidos a Adriana, luego a Emiliano. Más tarde esa noche, los titulares florecieron en Internet. La emperatriz de Polanco y el carpintero de Coyoacán. Belleza, cerebro y un amor de barrio. La CEO de Casa de la Vega desata rumores de romance con un hombre misterioso y de franela. Algunos lo encontraron inspirador, otros escandaloso, pero los inversionistas lo encontraron arriesgado. Las acciones cayeron. Los miembros del consejo llamaron. ¿Esto es serio? ¿Conocemos sus antecedentes? ¿Afectará a la marca? Adriana terminaba cada llamada sin hacer comentarios. Cuando Emiliano se enteró, fue a su oficina esa tarde, limpiándose las manos en un trapo. Creo que tal vez debería dar un paso atrás, dijo, sin mirarla a los ojos. El mundo en el que vives no está hecho para gente como yo. ¿Gente como tú?, preguntó ella bruscamente. Soy un ebanista, Adriana. No uso trajes. No hablo en comunicados de prensa. No pertenezco a las primeras filas. No estamos saliendo, dijo ella con calma. Viniste como mi amigo. Lo sé, pero ellos no lo ven así.
Bueno, yo sí, dijo, acercándose rodando. Y no dejo que los titulares o los accionistas decidan junto a quién me paro. Él la miró durante un largo momento. Luego asintió. Solo una vez. Ese fin de semana, la retrospectiva de Casa de la Vega se inauguró en el Museo de Arte Moderno. Siluetas encorsetadas, vestidos deconstruidos y el característico hilo de oro, su legado. Emiliano estaba de pie en silencio a su lado. Entonces, sucedió. Un hombre con un traje gris se adelantó. Un micrófono sujeto a su cuello. Una cámara detrás de él. «¿Señor Ríos?», preguntó el reportero en voz demasiado alta. Debe ser toda una aventura. Detallar estantes a cortejar a una CEO. Emiliano se puso rígido. «Solo estoy aquí como amigo». El reportero sonrió con suficiencia. «Oh, vamos. ¿Cuál es el truco? ¿Lástima? ¿El momento perfecto?» Las cámaras hicieron clic. Emiliano comenzó a responder, pero no tuvo que hacerlo. Adriana se adelantó con su silla, interponiendo su cuerpo entre Emiliano y el lente. Su voz cortó el ruido. «Él es la única persona en esta sala que nunca me ha mirado como un producto roto. No ve una marca ni una silla. ¿Me ve a mí?» El reportero parpadeó. «¿Y usted?», añadió ella. «Usted no ve nada más allá de su propio titular». Silencio. Luego, aplausos. Suaves al principio, luego creciendo. Emiliano la miró, atónito. Ella no apartó la mirada porque no necesitaba que la salvaran. Necesitaba a alguien que estuviera a su lado, especialmente cuando el mundo no entendía por qué. Y eso no necesitaba una etiqueta. Todavía no. Los días que siguieron fueron silenciosos. Demasiado silenciosos. Adriana estaba sentada en su oficina, la suite de la esquina de un edificio de cristal que una vez vibró con su ambición. Su teléfono yacía junto a su bloc de dibujo, boca arriba. Aún no había mensajes nuevos. Nada de Emiliano. No había pasado por el taller en 4 días. No había respondido en 3. La última vez que hablaron, él había prometido llevarle una muestra de la incrustación de nogal que pensó que combinaría con sus estanterías de exhibición. Ella le dijo que pasara cuando quisiera. Nunca lo hizo. Al principio, asumió que estaba ocupado. Las cosas pasan. Pero para el 5.º día, su pecho se oprimía cada vez que sonaba el ascensor y no era él, que él. Para hacerle se todo podía. Y esas toques este día. Sus bocetos se desdibujaban en líneas sin sentido. No se había dado cuenta de cuánto espacio él había llenado silenciosamente. Pequeños espacios en su día que ahora resonaban. Cuando finalmente envió un mensaje, fue una sola línea. «Mereces a alguien más grande que yo». Sin puntuación, sin explicación. Adriana lo miró fijamente hasta que la pantalla se atenuó. Sus dedos flotaron, luego cayeron. ¿Qué podía decir? Su primer instinto fue la furia. ¿Cómo se atrevía a desaparecer sin decir una palabra después de todo lo que le había permitido ver? Las partes crudas, los miedos, las risas silenciosas que nadie más se había ganado. Pero la ira se desvaneció rápidamente. Demasiado rápido. Dejó atrás un dolor familiar. Se dirigió hacia la pared del fondo, la que tenía el espejo de cuerpo entero que no había descubierto en días. Su reflejo le devolvió la mirada. Cabello dorado, pómulos esculpidos, una blusa de seda con botones de perla, maquillaje impecable. Pero los ojos eran suyos y no lo eran. Se parecían a los de la chica en la cama del hospital días después del accidente. La mujer en la sala de juntas momentos después de que su ex susurrara: «Yo no me apunté para esto». Ahora otra voz se unía a ellas. «Mereces a alguien más grande que yo». Volvía a ser demasiado. Demasiado visible. Demasiado complicada. Demasiado marcada. Su mirada cayó a la silla de ruedas, todavía la personalizada que Emiliano había construido. El suave marco de nogal.
las ruedas lisas, el pequeño espejo oculto en la parte trasera. Metió la mano detrás, abrió el panel, pasó el pulgar por las palabras talladas. El estilo es espíritu, y tú eres la definición. El espejo captó su rostro. No la CEO, no la marca, solo ella. Su voz era apenas un aliento. ¿Estaba pidiendo demasiado? Al otro lado de la ciudad, Emiliano lijaba la misma pieza de nogal por tercera vez. Tenía las manos en carne viva. No había dormido, no había comido. Cuando el padre de Adriana entró en el taller, Emiliano pensó que era una broma. Pero el señor de la Vega no estaba allí para gritar. Estaba tranquilo, controlado, mortal de una manera que solo los hombres poderosos podían ser. «Parece un buen hombre», dijo. «Pero los buenos hombres no siempre pertenecen a todas las historias». Emiliano se aferró al borde de la mesa. «Si le importa, dé un paso atrás. No la haga elegir entre el amor y el legado». No era una amenaza. Era un veredicto. «La junta directiva de Casa de la Vega está observando. Un escándalo le costaría todo. Y luego el golpe final. Un ebanista no puede proteger lo que ella ha construido». Emiliano no dijo nada. No podía, porque en el fondo lo sabía. Cada susurro en la sala de juntas, cada titular de tabloide, lo usarían para herirla. Así que se fue. Salió de su mundo para mantenerla a ella en él. Cuando escribió ese mensaje quería que ella luchara, que dijera que estaba equivocado. Pero no lo hizo. Y quizás esa fue su misericordia, porque el silencio, aunque doloroso, era más amable que escucharla estar de acuerdo. Siguió lijando, pero cada pasada sonaba como el nombre de ella. La lluvia caía a cántaros desde el cielo nocturno, como si la ciudad hubiera estado conteniendo la respiración todo el día. Las calles brillaban, reflejando colores fracturados de los faros de los autos y los letreros parpadeantes de las tiendas. El viento tiraba del toldo de un café cerrado. Se formaban charcos en el pavimento irregular, y de vez en cuando un coche lanzaba agua sobre las banquetas. Adriana rodaba por la acera cerca de la zona industrial, no intencionadamente hacia el taller de Emiliano, pero sus manos tenían memoria propia. Se dijo a sí misma que solo había salido a tomar a Sacharoletiere, pero Sactos en el fondo sabía que hacia dónde la llevaba su corazón la lluvia empapó su gabardina, pegándole el cabello dorado al cuello y las mejillas. Tenía los dedos resbaladizos, luchando por agarrar las ruedas. Cada empujón requería más esfuerzo. Una cuadra más adelante, una farola parpadeaba y zumbaba. Cruzó hacia ella, con la respiración entrecortada, las ruedas cortando los charcos. Entonces el sonido. Neumáticos chirriando. El gruñido grave de un motor. Giró la cabeza justo a tiempo para ver un camión de reparto derrapando en la esquina. Demasiado rápido. El conductor tratando de corregir el rumbo. La rueda derecha de Adriana se atascó en una grieta entre las baldosas de la banqueta. Empujó. No se movió. Los faros se cernían más cerca. No gritó. Solo tensó los brazos y cerró los ojos. Luego, un borrón. Un grito. Manos y movimiento. Fue jalada hacia atrás. La silla liberándose bruscamente justo cuando el camión rugió a su lado, tocando el claxon, los neumáticos pasándola por centímetros. Cayó con fuerza sobre el pavimento mojado. El agua fría le salpicó la espalda. El mundo giró, y cuando se detuvo él estaba allí. Emiliano, empapado, arrodillado aquella a su lado, con el pecho agitado, un brazo todavía alrededor de ella como si temiera que desapareciera. Ninguno habló. La lluvia caía a mares. A su alrededor, la ciudad seguía moviéndose, los faros pasando, los letreros de neón parpadeando. Pero en el silencio entre sus respiraciones, algo antiguo se agitó. Los ojos de Adriana se llenaron de lágrimas. Le temblaban las manos. Su voz era apenas un susurro. «Me mentiste». Emiliano no lo negó. El agua goteaba de su mandíbula. Su voz salió baja, áspera.
Pensé que dejándote te protegería. Ella lo miró, empapada y temblando, el rostro abierto, vulnerable. ¿Crees que necesitaba protección? Necesitaba honestidad. Te necesitaba a ti. Él cerró los ojos, la culpa recorriendo sus facciones. Tu padre dijo que te arruinaría. Adriana negó con la cabeza lentamente, las lágrimas mezclándose con la lluvia. Prefiero romperme con la verdad que ser feliz en una mentira. Se le cortó la respiración. La miró como si la estuviera viendo por primera vez. No como la CEO, no como una mujer en silla de ruedas, sino como Adriana, solo Adriana. Una chica rota por la tormenta en medio de una calle que aún se atrevía a pedir la verdad. «No puedo perderte de nuevo», dijo él con voz ronca. «Casi me destrozó». Ella no dijo nada. En su lugar extendió la mano. Su palma rozó su mejilla, áspera por la barba de varios días y la lluvia, y se quedó allí, suave y temblorosa. Luego se inclinó y lo besó. Sin dudar, sin discursos. No fue poético. Sus labios se encontraron torpemente, húmedos y temblorosos. Sus dedos se aferraron a la camisa de él. La mano de él encontró su cintura, anclándolos a ambos en un mundo que había dejado de girar el tiempo suficiente para esto. No fue un beso que hiciera preguntas. Fue un beso que las respondió. Contó la historia de dos personas que casi se habían perdido por el orgullo, el miedo, las circunstancias, y que habían encontrado el camino de regreso de todos modos. La lluvia no cesó, tampoco ellos. Cuando se separaron, su frente descansaba contra la de él, sus alientos mezclándose en el frío. Ella susurró: «No más escondites». Su voz se quebró. «Nunca más». Se quedaron así un momento más, empapados hasta los huesos, los corazones latiendo demasiado fuerte para que la noche los ignorara. Y en algún lugar más allá de la tormenta, la ciudad contuvo la respiración de nuevo, no con miedo, sino con reverencia, porque a veces las historias de amor más silenciosas no comienzan en el momento perfecto, sino en el desorden, el peligro, la lluvia y la verdad. El aroma a serrín y jazmín flotaba en el aire, cálido y reconfortante. La luz se derramaba de los focos que colgaban del techo del taller de Emiliano, creando una neblina dorada sobre filas de bancos y mesas de madera hechos a mano. Todo había sido construido artesanalmente. Las sillas no hacían juego, pero estaban lijadas con esmero. El pasillo no estaba bordeado de rosas, sino de flores de tela que Adriana había recogido de viejas muestras de Casa de la Vega, cosidas por una costurera que solo sonrió y dijo: «Para la buena suerte». No había cámaras, ni patrocinios, solo calidez, madera y personas que se habían quedado cuando otras se habían ido. Adriana avanzó lentamente por el corto pasillo, la goma de sus ruedas deslizándose fácilmente sobre el suelo pulido. No vestía de blanco, ni velo, ni tacones, solo un elegante enterizo color marfil, estructurado pero suave, cosido con un tenue hilo de oro a lo largo de las costuras, como el fuego silencioso de una hoguera. No intentó ser nada ese día. Simplemente fue. Emiliano la esperaba al frente con una camisa de lino suave, las mangas arremangadas, tirantes ligeramente descentrados, el cabello aún húmedo por la lluvia. Había pasado la mañana puliendo el suelo, no para aparentar, sino para que ella se deslizara sin esfuerzo. Ella aún no lo sabía. No lo habían llamado una boda. En la invitación, escrita a mano por Adriana, simplemente decía: «Un comienzo». Cuando llegó a él, Emiliano tomó su mano. Sin grandes gestos, solo firmeza, certeza, como siempre. No hubo votos, ni altar. En su lugar, Adriana se dirigió a la pequeña multitud. Costureras, ebanistas, amigos de la infancia, del tipo que aparece cuando la vida se desmorona. Su voz era tranquila. Solía pensar que ser vista significaba estar en todas partes. Los reflectores, el poder, las portadas. Hizo una pausa, miró a Emiliano.
Pero ser vista no se trata de ruido, se trata de presencia. Su voz tembló ligeramente. Emiliano Ríos no intentó arreglarme ni hacerme más pequeña, más silenciosa, más fácil de aceptar. No vio la silla. No vio la marca. Me vio a mí cuando yo tenía más miedo. Y aún así se quedó. Metió la mano en la bolsa de su silla y sacó el espejo que Emiliano había integrado en su primera silla de ruedas personalizada. El mismo espejo. La misma inscripción aún débilmente grabada en el borde. El estilo es actitud, y tú eres la definición. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Emiliano. Entonces, un crujido. Todos se giraron. El padre de Adriana estaba de pie al fondo con un largo abrigo de lana, una caja en la mano. No dijo nada. Solo caminó hacia adelante, silencioso, firme, y colocó la caja en su regazo. Adriana parpadeó, sorprendida. La abrió. Dentro, una foto antigua. Una niña de rizos dorados junto a su madre en una máquina de coser. La luz del sol cubría la escena de oro, el marco de nogal tallado a mano. A Adriana se le cortó la respiración. Levantó la vista, pero él ya se había ido, mezclándose de nuevo con la multitud, con los ojos indescifrables. Ella no dijo nada, pero no era necesario. Mientras caía el atardecer y los invitados se iban con vasos de papel con agua de Jamaica y polvorones caseros, Adriana y Emiliano permanecían juntos cerca de la puerta abierta, aún tomados de la mano. Sin fanfarrias, sin confetti, solo dos personas, una en silla de ruedas y la otra caminando, una al lado de la otra, hacia el pequeño camino de grava detrás del taller, salpicado de pétalos caídos e iluminado con suaves luces ámbar. El mundo no aplaudió. No era necesario, porque en el silencio del anochecer, bajo un dosel de luces cálidas y con los dedos suavemente entrelazados, Adriana de la Vega y Emiliano Ríos no buscaban atención. Habían encontrado algo mucho más grande, una vida no construida sobre el espectáculo, sino sobre la verdad y el coraje silencioso y duradero de empezar de nuevo, siendo vistos por completo. Gracias por acompañar el viaje de Adriana y Emiliano. Una historia sobre ser visto, no por la perfección, sino por la verdad. Si alguna vez te has sentido ignorado o insuficiente, recuerda esto. Tu valor no está en lo que logras, sino en quién eres. Si su historia te conmovió, dale al botón de me gusta y suscríbete a Kistoto. Historias que conmueven el alma, donde el amor habla en voz baja pero permanece fuerte en el corazón. Hasta la próxima, mantente valiente, mantente tierno y confía en que el amor te encontrará tal como eres.